Amigos, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Siendo las 7:30 exacto de la mañana, está con nosotros el secretario de Gestión de Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros, el señor Alberto Bisbal. Señor Bisbal. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, aparte en esta coyuntura tan dramática, ¿no?, que venimos comentando pues prácticamente los últimos días, ¿no?, sobre todo con el caso de Chosica. Cuéntenos cuál es la función de su oficina, a qué se dedica en términos de prevención, porque ahora precisamente la típica que uno dice es, esto pasa todos los años, ya sabemos, ¿no?, y volvemos a pasar por las mismas tragedias. ¿Cómo se está trabajando? Bueno, la presidencia del Consejo de Ministros tiene por función ejercer la presidencia del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es el ente rector, digamos, ¿no? Hace unos 4 años el Sistema Nacional de Defensa Civil se convierte en Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres a raíz de una ley. Y la PCM asume este rol de conducción del sistema, ¿no?, con esta nueva ley. Sigue existiendo el INDECI para el tema de emergencias, se crea una nueva institución que es el CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, y se asigna 2 años después a la PCM una secretaría dentro de su nuevo ROF, ¿no?, que es la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres. Esta Secretaría tiene esta misión de hacer la articulación entre los entes del sistema, que se haga una planificación correcta, ver el tema de inversión con el Ministerio de Economía y Finanzas para que se dediquen los recursos, no muchos recursos, en temas de prevención que tienen las municipalidades. Nosotros, por ejemplo, hemos aprobado el año pasado, en el 2014, a través de un decreto supremo, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que tiene horizonte al 2021, es decir, el mismo horizonte que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, cuando cumplimos 200 años en el 2021, y este Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres tiene varios objetivos estratégicos, no solamente en tener capacidades para atender emergencias, sino también, por ejemplo, en el tema de prevención, también en la identificación del riesgo y la cultura de la prevención que debe tener la población, que es otro objetivo. Vayamos ahí de lo micro a lo macro entonces, volvamos a un caso como el de Chosica. ¿Cuál es el trabajo específico que se hace? Porque comentábamos precisamente, esto pasa cada año, cada 2 años, y los pobladores siguen viviendo donde no deberían. ¿Ustedes se encargan de alguna manera de persuadir, digamos, a los pobladores de repente de reubicarse? El propio presidente de la República ha declarado al respecto. Sí, bueno, hay varios roles de las distintas entidades del Estado que trabajan alrededor de la gestión de riesgo de desastres. Como él explicaba, la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres tiene esta labor rectora de poder organizar y articular a todos los que trabajan en relación a la planificación. La defensa civil, por ejemplo, está muy dedicado al tema de preparación y respuesta, es decir, cómo prepararse para enfrentar las emergencias y poder responder adecuadamente. Y en cambio hay otras instituciones como el CENEPRED que ya trabaja en procesos mucho más largo plazo, como el de la prevención, por ejemplo, inversión, construir adecuadamente, etc. El trabajo directamente con las comunidades, o en este caso con, digamos, la población, lo hacen las autoridades, los alcaldes. Los alcaldes son los que dirigen la gestión de riesgo de desastres en su distrito. Claro, muchos alcaldes pueden decir, y obviamente no todos los alcaldes se les puede medir con la misma vara, porque hay algunos que tienen mayores recursos que otros, otros tienen territorios mucho más complejos, como es el caso de Chosica, que otros distritos de Lima Metropolitana, es obvio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? En el caso de Chosica, la situación es bastante compleja y obviamente también se repite por las propias condiciones del lugar, ¿no? Condiciones de varios tipos, condiciones físicas, ¿no?, porque es una gran, digamos, quebrada, es una gran entrada del río Rímac y que ha formado unos taludes enormes donde la población vive, pero también el proceso migratorio, que es un proceso social, ¿no?, que vienen de la Sierra Central o que se acomodan de otros lugares del país en esas zonas que son cercanas a Lima y que viven en esas condiciones, digamos, de precariedad en términos de vulnerabilidad. Y muchísima gente trabaja en Lima, viviendo, ¿no?, en esta zona. Claro, entonces lo que pasa con este proceso de urbanización, el proceso de ocupación del territorio de manera indebida, es esta necesidad de acceder a los servicios básicos, al empleo, a la educación, a la salud de una manera, digamos, cercana y tener todo a la mano a costas de vivir en estas condiciones de precariedad. ¿Sabemos, por ejemplo, cuáles son los índices de títulos de propiedad en esas zonas? ¿Es bajo? No tengo los datos exactos, pero sí sé que hay bastante ocupación informal, ¿no? Obviamente también en esas zonas de alta vulnerabilidad donde no hay un proceso de ocupación, digamos, con autorizaciones municipales, se presta pues para la invasión, se presta para poder estar en lugares donde los niveles de exposición o vulnerabilidad son muy altos. Sin embargo, también aquí hay que reconocer que luego de algunos años de ocupación,
pasan unos 5 o 10 años de ocupación y se comienza a formalizar a ese ocupante, claro, ¿no? Por algunos mecanismos que permiten, debido a la demanda social que tiene la vivienda, estar en esas condiciones de alto riesgo. Inclusive se le pone electricidad, se le pone agua, exacto, y desagüe. estas deberían ser zonas rígidas, ¿no? Exacto. Más o menos, en las cuales pues se debería disuadir a la gente precisamente de repente, incluso con menos servicios y todo, para que no ocupen, ¿no? Sí, lo malo de todo esto es este asunto de poner en la balanza, ¿no? De vivir con ciertas comodidades de servicio, pero a la costa de vivir en alto riesgo. Y esto es algo que debería cambiar, no solamente en las autoridades, sino en las propias familias. No es un trabajo rápido, no es un trabajo que se puede resolver de la noche a la mañana. Nuestra precariedad social es tal que la gente prefiere igual, aún así, asumir el riesgo, porque de todas maneras el tener el acceso a los servicios significa una mejora en su calidad de vida, ¿no? Y en este caso de repente la cercanía a Lima también se hace necesaria, ¿no? No dudo que las personas que vivan en estas condiciones sepan o no puedan reconocer que están en nivel de alto riesgo. Lo saben y se les repite, y tienen a sus hijos. Han muerto 8 personas, 3 de ellos menores. Este caso de los 3 niños de una Así misma es. familia, ¿no? Entonces, obviamente uno no puede desconocer eso, y no creo que haya alguna familia que no se dé cuenta del nivel de riesgo. Digo eso porque hay otras necesidades que también ponen, digamos, en prioridad respecto a la vivienda, a los servicios, al empleo, y que prefieren vivir en precariedad, que lo puede ocurrir esto 1 o 2 años. Esto se lo dejan como un designio de Dios, como un problema de la divinidad o de la mala suerte. Y no es un tema que es recurrente, y no lo ven como un tema que es recurrente y que se puede evitar. Pero ahora, comentábamos también, hay pocas zonas habitables realmente ya que queden en el caso de Chosica, el distrito de Lurigancho-Chosica, bueno, lo que está más cerca de Lima de repente no tiene las mismas condiciones que lo que se acerca a Huarochirí, ¿no? Las quebradas es mucho más pronunciada, hay menos zonas de acceso. Las quebradas aledañas por donde han venido esta docena de activación de huaicos el día lunes, son mucho más empinadas y hay muy poca posibilidad de terreno plano. Es decir, estamos hablando de que toda la zona de la quebrada y que viene por la cuenca del río Rímac está en esas condiciones de alto riesgo. La reubicación tendría que pensarse en un distrito distinto, en una zona menos accidentada y mucho más plana. Estamos hablando de otros lugares también que pueden estar cerca de la ciudad de Lima, pero que son de otras condiciones y además con una lejanía bastante pronunciada. Y esto probablemente es una de las razones por las cuales las personas se resisten a reubicarse. No es un tema nuevo. El alcalde, bueno, ya tiene varias gestiones. Tiene varias gestiones. Y él ha hecho, yo quiero reconocer, ha hecho bastante esfuerzo, pero ser alcalde de Chosica, imagino que no debe ser muy fácil. Es tan accidentado como el terreno, pero exacto. Digamos, podría darse la situación de establecer programas de vivienda social lo suficientemente atractivos, ¿no? Que ofrezca pues precisamente diversidad de servicios, de repente accesos de transporte. O sea, habría que pensar de alguna manera de esa forma, ¿no? Sí, correcto. El Ministerio de Vivienda está trabajando en eso ya hace varios años, tiene varios programas que son conocidos como Techo Propio y otros más, donde procura tener este tipo de propuesta para que acceda a las familias a tener en un lugar digno, una vivienda digna, ¿no? A través de estos programas. Pero pasa por el proceso de convencimiento del desarraigo, es decir, hay que mover a la gente de ahí. ¿De cuánta gente estamos hablando aproximadamente? Si estamos hablando de todos los distritos de Lima, no solamente Chosica, sino también estamos hablando de la periferia que va desde Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. Los que están en riesgo. Que están en Lima metropolitana, estamos hablando más o menos en una proporción de 1 millón de personas. Impresionante. Sí, más o menos. Porque estamos hablando de las laderas de los cerros de Comas, Caraballo, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Lurigancho, Chosica, Villa El Salvador, etcétera, ¿no? Y esto no incluye, digamos, la situación de hacinamiento, que también es otro fenómeno. Esa es otra característica, la ocupación de viviendas precarias en zona de bajo riesgo, por ejemplo, el centro de Lima, estamos hablando de barrios altos, que no tienen accidente geográfico, pero sí tienen precariedad por antigüedad y estado de conservación, es otro riesgo. Yo estoy hablando solamente de los que están en laderas de cerros, ¿no? Que pueden llegar o pasar. En San Juan de Lurigancho viven más de 1 millón de personas, en todo San Juan de Lurigancho, y hay una gran ocupación ahí. Estamos hablando que fácilmente podemos pasar de 1 millón de personas en estas condiciones. Muy bien. Bueno, y para terminar, en su trabajo, ¿qué otros puntos de riesgo
y qué calendario tienen esos puntos de riesgo, ¿no? Porque ahora estamos hablando siempre en esta época, por ejemplo, hablamos pues el tema de lluvias, ¿no? De lluvias y en nuestro caso pues Chosica, ¿no? Que se sabe ahorita sí. mismo, digamos pues la zona del sur del país también en algunos casos, pero ¿cuáles son así las alertas rojas que están ahí definitivamente siempre? Las alertas rojas respecto a la recurrencia son las que están asociadas a los peligros hidrometeorológicos, es decir, lo que el clima cíclicamente nos permite programar o saber cuándo pueden ocurrir la temporada de lluvias y, por ejemplo, la temporada de bajas temperaturas también. ¿No? Todos los años nosotros, desde la presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el INDECI, el CENEPRED y los ministerios, los distintos sectores que intervienen, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud y otros ministerios más, y los institutos técnicos científicos como el CENAMI, etcétera, nos reunimos para elaborar una planificación anual de qué es lo que hay que hacer con las autoridades y con la población respecto al tema de inversión y programación de cosas, ¿no? Por ejemplo, la temporada de lluvias 2015 se empezó a trabajar en el 2014. El año 2014 nos permitió la escasez de lluvia hacer más cosas desde el norte del país, por toda la costa y la Sierra Central y la Sierra Sur. La Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, a través de un proyecto especial, pudo hacer el trabajo de limpieza de cauces con las autoridades locales. Este año vamos a tener que hacer exactamente lo mismo para la próxima temporada de lluvias, que empieza en septiembre-octubre de este año, 2015, que eso significa el 2016 también. Pero lo que se nos viene ahorita es la temporada de bajas temperaturas, apenas termine la temporada de lluvias. Y el friaje famoso, ¿no? Exactamente, las heladas y friajes, ¿no? Las heladas en la sierra y el friaje en la selva, ¿no? Que también es bastante fuerte. Nosotros hemos empezado a trabajar en enero, Enrique. En enero, el Plan Nacional de Heladas y Friajes para el 2015. Ya tenemos los presupuestos asignados. Perdón. Se van a asignar este año más de 280 millones de soles solamente para hacer actividades dedicadas a la protección de las familias, a la protección de sus animales en las zonas altoandinas, la protección de la calefacción en las viviendas, en los colegios también. Y los ministerios están asociados dentro de este plan para poder hacer la intervención en el 2015. En estos días está saliendo, si es que no hoy o mañana, el decreto supremo que aprueba el Plan Nacional de 2015. Ya el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ha empezado a comprar las prendas de abrigo para la población más expuesta entre 1 y 5 años y mayores de 65 años. Y esto debe estar empezándose a repartir más o menos a fines de abril. Muy bien, muy bien. Señor Bisbal, muchas gracias por su visita. Entendemos que usted tiene un trabajo, me imagino, bastante intenso por estos días, pero ojalá, realmente, ojalá podamos dentro de poco poder ya implementar, anunciar una política de reubicación, ¿no? De todas estas personas, más de 1 millón de personas en riesgo solamente en laderas de cerros y en situaciones como las de Chosica, solo en Lima. Muchas gracias por su visita.